Saludos, ¿qué tal están? Inmersos de lleno como estamos ya en el mes de marzo, esta semana hemos puesto en el recuerdo lo que son ya 2 décadas del más doloroso y cruel atentado en nuestro país. Los atentados del 11 de marzo cumplen 20 años, unos atentados que a nivel político siguen trayendo cola, resaca, dicen, en la era de la posverdad. Hoy no queremos pasar de lado esta efeméride y, por supuesto, también, por otra parte, la ley de amnistía. Así que sumario y empezamos. Y de repente ha habido una explosión. Yo iba escuchando el Discman y hemos oído los pepinazos. He visto que estaba el vagón estallado, un señor en la vía. Las imágenes siguen siendo escalofriantes 20 años después. El 11 de marzo de 2004 fue uno de los días más tristes en la historia reciente de nuestro país. Más de 190 víctimas y más de 2.000 heridos en los atentados yihadistas, según sentencia judicial, del 11 de marzo. Unos crímenes juzgados y un episodio negro usado también a nivel político. Así se ve ahora en la era, dicen, de la posverdad y tras años de supuestas teorías de la conspiración. ¿Qué hemos aprendido como sociedad de estos atentados? Pero hoy también, por supuesto, habemos amnistía en el menú. El Consejo General del Poder Judicial decidirá su posición sobre la ley de amnistía entre 2 informes contrapuestos, pero ambos con pegas. Culminado el texto de la ley, ¿cuál es su balance jurídico y político? Pues buenas noches de nuevo, debate hoy en clave nacional, puede decirse también que un debate casi que de Estado. Les presento ya a quienes nos acompañan esta noche. Tenemos a Andrés López, buenas noches y bienvenido de nuevo. Buenas noches. Tras algunos jueves sin venir, sin acudir a esta cadena. Bueno, hoy sí que repite Juanma, nuestro compañero Juan Manuel Martínez, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Por este lado del plató tenemos a Antonio Martínez Iniesta, analista político, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Patricia. Y también nos acompaña Jesús Corella, es el expresidente de la agrupación sindical independiente en el Ayuntamiento. Buenas noches. Bueno, pues si os parece comenzamos con esa triste efeméride que van pasando los años, se van agolpando los años, pero sigue pues casi que más vigente que nunca, ¿no? También, bueno, pues ese trasfondo político que tiene los atentados del 11M. Vamos a ver el siguiente vídeo de mi compañero Xavi Celda. Monse, oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... ¿Dónde estaba el 11 de marzo de 2004? ¿Qué recuerda usted de aquel día? ¿Qué estaba haciendo cuando se enteró del atentado? Pues estaba limpiando en la casa y viendo la tele a la vez, y la verdad es que fue horroroso aquello. Estaba en el instituto, estábamos dando clase y en el recreo nos enteramos de todo lo que pasó y nos fuimos a una cafetería a verlo. Se cumplen 20 años de los atentados del 11M, dejaron 192 fallecidos y más de 2.000 heridos en Madrid. Que no vuelva a pasar porque eso se te queda en la mente y de ver a la gente cómo corría, cómo... Fue horroroso, un miedo y una impotencia de lo que había pasado. Pasadas las 7:30 de la mañana, en apenas 3 minutos, se detonaron 10 bombas en 4 trenes de cercanías diferentes. Estaba medio dormida, entonces estábamos frenando para parar y que bajase la gente o arrancando para salir, cuando se ha escuchado pues una especie de explosión y como si el vagón se levantase un poco. Las primeras informaciones que llegaron desde el gobierno de Aznar apuntaron a que ETA estaba detrás del atentado de Atocha. Informaciones controvertidas que condicionaron las elecciones del 14 de marzo. Ganó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Todo lleva su tiempo para aclarar las cosas. Todo política. Todo politiqueo. ¿Salió usted a la calle como millones de personas hicieron? Y salimos. Había que hacerlo entonces. Millones de personas salieron a la calle para denunciar el mayor atentado yihadista registrado en Europa. España no olvida, y menos en una fecha tan marcada como es el 11 de marzo, fecha en la que se están organizando actos a nivel nacional en recuerdo de todas las víctimas.
Bueno, pues ahí los albaceteños, todavía con el 11M, con el 11 de marzo en el recuerdo, una cuestión que no queríamos pasar por alto esta semana en Calle Ancha. Andrés, ¿qué hemos aprendido, qué no hemos aprendido, sobre todo a nivel político, ¿no? Ese trasfondo que decimos, se cumplen ya 2 décadas de estas escalofriantes imágenes bueno, pues, que son historia también del país, por supuesto. Pues el pueblo español ha aprendido a ser más preventivo y sobre todo a tener más afecto a la condición humana, a las condiciones de vida, y en ese sentido yo valoro positivamente el reconocimiento que se hace a las víctimas por parte de la ciudadanía. No quiero entrar en el terreno de la valoración de las instituciones, sino lo importante y lo que llega al corazón de verdad es el sentimiento que todos los españoles prestan de afecto, de sentimiento positivo, de ayuda y de medidas vistas con un exceso de calor y de cariño a esa componente de que es algo que no se le merecían ninguna de las víctimas, pero que hay que estar con las segundas víctimas, que en este caso son los familiares. Y que hay que seguir estando, además, porque a nivel institucional han sido muchos las concentraciones, los actos, ¿no?, que se han convocado para poner, bueno, pues en la palestra de nuevo este 20 aniversario, porque yo creo que la cifra es un poco, bueno, pues que está ahí, son 20 años, y que yo, sin embargo, he echado en falta desde el gobierno municipal, porque no se ha organizado nada, no es lo mismo que a otros niveles administrativos que sí que se han hecho, pero bueno, que no decaiga, ¿no? Y que estas cosas, bueno, pues también como los derroteros que cogió, insisto en su faceta más política, pues que no vuelvan a suceder. Juanma. Bueno, pues son 20 años donde se está rindiendo un homenaje merecido a aquellos ciudadanos que vilmente fueron asesinados por Al-Qaeda, pero también son 20 años donde no tenemos que olvidar la historia. No tenemos que olvidar la historia de las personas, o la persona que fue el expresidente Aznar, que ya por una tarde nublosa en las Azores, como buen vasallo del imperialismo yanqui, apoyó una guerra que luego se demostró que las pruebas que eran totalmente falsas. Y aún después de 20 años, pues este mismo señor no ha pedido ni un solo perdón, ni un solo motivo de perdón, y sigue con la teoría de la conspiración cuando hay una sentencia firme. Muchos miembros de su consejo de gobierno mintieron, incluso algunos de ellos también están encarcelados en la cárcel por corrupción. Esto nos viene a replantear una cosa: si el presidente del gobierno miente, maneja a los medios de comunicación, es increíble la censura que se hizo en ese tiempo, llamando a los directores de los medios. Y lo que más es increíble es cómo se censuró una entrevista con el presidente de Estados Unidos, Bush, donde el propio presidente americano reconocía que tenían indicios de que había sido Al-Qaeda. Pero así el Partido Popular sigue aún con esa rémora de siempre contra ETA, que si es ETA, que si deja de ser ETA. Han estado mintiendo. Y aún lo siguen utilizando, incluso dentro de las campañas electorales, después de que no precisamente el Partido Popular llegara a finalizar con la banda terrorista. Es lamentable. Yo sinceramente quiero hacer ese homenaje a esas personas que murieron vilmente por un ejercicio de una persona que aún en ningún momento ha asumido ninguna, pero ninguna responsabilidad de la muerte de esas personas y del por qué en su nombre nos llevó a una guerra. El 99% de los españoles salieron a la calle preguntando que querían la verdad, y el 99% cuando nos metieron en la guerra fue cuando salieron también a las calles. Y por último, también hay que rendir un homenaje a todos los sanitarios, a todas las personas que estuvieron interviniendo ahí. Pero el que en ningún momento necesita un homenaje es el que se considera presidente o persona ideológica de un partido como es el Partido Popular. Y yo sinceramente creo que los conservadores españoles, los democristianos, tienen que empezar a plantearse en la refundación de un partido de derechas conservador o democristiano. Con este Partido Popular poca credibilidad puede tener que pueda ser una alternativa de gobierno frente a otro, para poder asumir el gobierno. Vengo por este lado, Antonio. Bueno,
te decía antes, fuera de micro, ¿no? Cuando estábamos viendo el vídeo, que se me ponía la piel de gallina viendo estas imágenes. Y hoy voy a contar algo que a lo mejor mucha gente no sabe, y a mí no me pilló de milagro. No me pilló de milagro allí. Volaba a Brasil por temas de trabajo, y horas antes yo había pasado junto con compañeros por esas zonas. Y fue al aterrizar en Brasil cuando un compañero llevaba una radio y bombas en Atocha, tal, muertos. No. O sea, se me sigue poniendo la piel de gallina de ver que, bueno, que ese terrorismo islámico que lamentablemente hoy perdura, y no tiene que ver nada con Ozores o no Ozores, sino son otras razones, pero es lamentable que perdure ese terrorismo, ¿no? Y que en algún momento dado pues nos puedan arrebatar lo más valioso que tenemos, ¿no? Que es nuestra vida. Es algo totalmente lamentable. Pues entonces, pues bueno, pues desde aquí pues el dolor sigue palpable después de 20 años, esas condolencias, ¿no? a cantidad de personas que quedaron huérfanas o viudas, y bueno, pues el tema es que es lamentable, como digo, que siga existiendo ese terrorismo y que siga tan vivo hoy en día después de tantos años, ¿no? y que siga aún pues dejando muchos asesinados por el camino, ¿no? Jesús. Bueno, yo lo recuerdo como algo terrible y desde luego no sé lo que estaría haciendo en aquel momento, pero sí te puedo decir que me colgué de las noticias. Y vamos, no salía de mi asombro porque era un atentado tremendamente brutal. Desde el primer instante en que sucedió se empezó a decir que si ETA. Yo, conocedor de muchas de las andanzas de las noticias sobre la ETA y de todo esto, yo pensé en el primer momento que ETA nunca había tenido infraestructura para hacer semejante atentado, porque no fue una bomba, no fue una escaramuza, no fue una cosa aislada. Había demasiadas bombas y demasiada gente implicada en la organización de un atentado de tal magnitud. Sí, entonces, no cumplía los parámetros, la información del terrorismo de ETA. La información aquella yo pienso que era falsa. Gran conocedor, Jesús, porque del País Vasco. Yo he vivido en el País Vasco toda la época de la ETA y ya te digo que salía fuera del País Vasco las cosas cuando allí dentro prácticamente no eran noticias ni se veían. Y ahí quiero decir esa importancia de la vigencia a los 20 años de esa era que ahora le llaman la posverdad, de que estamos poniendo luz y taquígrafos con pelos y señales a cada una de las cosas que ocurrieron y cómo se usó de forma descarada por los partidos políticos, uno en concreto, para sacar rédito. Yo te voy a decir una cosa. Porque hemos conocido también la llamada del seno etarra a medios de comunicación muy importantes y muy influyentes, muy decisivos en nuestro país, que dijeron explícitamente, minutos después de tomarse las bombas, nosotros, ETA no ha sido. Y eso lo conocemos 20 años después. Esto, desde luego, yo lo que pienso aquí, en mi opinión, yo dentro de mi corazón, dentro de mi fuero interno, descarté a la autoridad de ETA por la capacidad de organización que hacía falta y por la cantidad de personas que había que involucrar para un atentado de tal magnitud. Entonces no me cuadraba para nada. Indudablemente al final parece ser que ha sido el yihadismo, que ha sido un atentado en el que ha involucrado una organización mucho mayor de lo que entonces era ETA. Pero en mi corazón y dentro de mi fuero interno yo sigo teniendo el convencimiento de que el Partido Socialista y de que Zapatero tenían algo de información de que esto iba a ocurrir, pero ellos no pensaban que la envergadura iba a ser tan brutal y tan grande, porque la forma de responder que tuvieron a esta noticia, que hubiera sido, la respuesta hubiera sido una unión de todos los partidos y de todo el mundo, todo el país en pie de guerra contra esto que ocurrió, no hubo esa unión. Es otra de las cosas que no hemos aprendido porque ahí lo que ocurrió fue muy claro. De víctimas han dicho, eso es algo que yo llevo dentro, que no me lo va a sacar nadie, porque es una espina que llevo clavada, porque aquello fue tan terrible, fue un horror tan grande que va a quedar en la memoria de toda España. Vamos por partes, Juanma y ahora Antonio. Sí, una aclaración, cuando has hablado de
yo creo que te has equivocado, has dicho que decía Zapatero de un partido, querías hablar de Aznar. No, yo quería hablar de Zapatero. Pero hay una cosa, sí que se intentó convocar una reunión de todas las formaciones políticas y el propio Aznar y el vicepresidente de Interior y el de Defensa excluyeron al CNI, que el CNI estaba dando ya esa información y se conocía. O sea, esto que me estás diciendo de que el PSOE conocía algo, eso no. El servicio de inteligencia sabía y había informado al presidente de que podía ocurrir eso, ya tenían datos. Y luego otra cosa que es muy importante, ha hablado Antonio así del tema de las Azores. Bueno, vamos a ver, si es que en las Azores ahí fue donde nos metieron en la guerra. Es que ahí fue donde nos metieron en la guerra, también con mentiras. Y la pregunta que lanzo, ¿por qué mintieron? ¿Por qué querían mentir? Si tenían información del servicio secreto, tenían información de la CIA, tenían información de la Guardia Civil, ¿por qué mintieron? ¿Qué personas humanas son las que mienten por su propio interés y luego hay tantos muertos? ¿Esas personas son humanas? ¿Se les puede llamar personas humanas? Esa pregunta de por qué la gente miente había que hacérnosla hoy día. Porque hoy día en el gobierno tenemos mentiras a mansalva. Pero no hay muertes, no hay muertes, no hay muertes colaterales. Si yo lo que te quiero decir con esto es que donde tenía que haber sido una unión del país entero de forma espontánea, claro que no ocurrió. Si estas cosas porque no nos ponen de acuerdo, grupúsculos que no querían que ocurriera. No creo que nada lo haga. Pero bueno, yo creo que es vil y rastrero culpar a nadie aquí. Los asesinos Nunca sabemos la verdad. Los asesinos fueron el terrorismo yihadista. Es verdad que el Partido Popular pudo fallar en comunicación en ese momento ante algo totalmente excepcional. Por favor, falló, deja hablar, mintió a mí. Mintió, no falló. No mintió. Pasadas tras 5 horas, Ángel Acebes lo confirmó que había sido el terrorismo yihadista. Eso, 5 horas después, Ángel Acebes, está ahí la hemeroteca, lo puedes ver cuando quieras. Infórmate mejor. Infórmate mejor, que lo llegó a decir. Y lo dice Ángel Acebes 5 horas después. Sí, y lo dice cuando después, lo escucha, no 5 días, 5 horas. Y lo dice cuando lo escucha en un periódico londinense donde afirma. Él sigue diciendo que se está. El tema, es más, yo creo que el tema no es ese, porque al final siguen tratando de sacar rédito político de estas cosas. A mí me parece totalmente rastrero que sigamos hablando de estas cosas. El terrorismo yihadista como islámico, como he dicho antes, sigue vivo, lamentablemente, sigue metiéndonos miedo, y eso es lo que no debemos de consentir, donde todos deben de ir a uno. Ahí el Partido Socialista en aquel momento lo que trató de sacar rédito político, que lo consiguió cuando todas las encuestas daban que iba a ganar por mayoría absolutísima Mariano Rajoy, y ganó Zapatero, que es el inicio de lo que hoy tenemos, que ahora ganaremos en la segunda parte del programa, y lo diré. Donde nace todo lo que hoy vivimos, nació en ese momento, porque sí que es verdad que vivimos ante una población un poco timorata, como así decirlo, porque tengo que decir que ante atentados en Estados Unidos o con los británicos salieron los mismos gobiernos, porque nunca hay que dar la razón a estos terroristas y a estos asesinos. Andrés. Yo percibo abiertamente de que la distancia que hay entre la clase política y la ciudadanía es de tal magnitud que nos lleva a que en la ciudadanía hay un sentimiento de afecto hacia las víctimas directas y hacia las víctimas indirectas, porque indirectamente todo el pueblo español somos víctimas de esos atentados, puesto que hemos tenido que asumir medidas restrictivas de derechos convencidos de que era la única alternativa. Y dicho esto, lo que tenemos claro es que hay que superar las dificultades, y el pueblo español se pronuncia en las elecciones y manifiesta su voluntad, y el pueblo no se equivoca. Tenemos que asumirlo así de claro, de que la soberanía nacional está en el pueblo español y las decisiones las toma. Dicho esto, hay que ser capaces de canalizar las emociones de manera positiva para la ciudadanía, y en esa canalización, pues es verdad que el Ayuntamiento de Albacete pues perfectamente haber canalizado, haber programado sentimientos y afectos en las concentraciones que seguramente muchos ciudadanos en su alma, en su corazón, internamente... A mí sinceramente me ha sorprendido que este año no ha habido convocado nada, y no podemos tampoco dejar que esto caiga por su propio peso. En fin, es un tema, como decimos, pues muy en el fuero interno también de todos como ciudadanos. Es una cosa para conmemorar todos los años, sí que este año, siendo el 20 aniversario, debería haber habido algo. Y quiero aprovechar
para ensalzar el trabajo que hace la Asociación Víctimas de Terrorismo, Amigos Víctimas de Terrorismo, la presidenta de la Asociación Víctimas de Terrorismo, Maite Araluce, como Miguel Folguera, de Amigos de Víctimas de Terrorismo, que hacen un trabajo incansable en favor, en pro, en ayuda, en apoyar a esas víctimas que hoy viven el lastre de todo aquello. No, es que, a ver, es que, Antonio, no hay manera de que algún día se podéis llegar a una conjunción. Estás hablando de dos asociaciones de víctimas del terrorismo cuando hay otra asociación que son las víctimas del 11 de marzo, por una diferencia, yo creo que muy ideológica, pero bueno... No, para nada, también, para nada, no. Pues bien, he querido ensalzar porque estas dos asociaciones las conozco de cerca, sé el trabajo que realizan, el apoyo que dan a las víctimas, y me parece totalmente encomiable el trabajo que realizan. Perfecto, la asociación de 11M también. Perfecto, yo lo único que quería puntualizar es, porque es que hay algunas veces algunas arrogancias, como esta que ha dicho de que, bueno, ahí se benefició el Partido Socialista. Totalmente. Permíteme. Y que tenían todos los datos de que el candidato Mariano Rajoy podía ser. No, los datos eran las encuestas, que todas daban mayoría absolutísima Mariano Rajoy, y dio un vuelco. Ese atentado dio un vuelco al resultado electoral que después surgió. Es por lo que luego ha dicho bien Andrés, porque el pueblo sabio, pero totalmente. También te digo lo digo, el pueblo soberano. También te digo una cosa. O debe serlo. Mientras haya democracia y la mantengamos viva. Este candidato que había del Partido Popular, Rajoy, en las encuestas no le daban tanto atención porque venía. No era candidato, era Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, sí. No, Mariano Rajoy. Sí, pero este candidato también venía de otra mentira, como era la del Prestige. O sea, yo creo que el tema de las mentiras es una cosa que brevemente el otro día en una tertulia radiofónica escuchaba, claro, es una opinión, bueno, pues muy de una parte, ¿no? Decir que con José María Aznar había empezado sin saberse todavía la era de las fake news. Sí. Y dije, no sé, no sé, uno mira para atrás y dice, no sabes 20 años atrás cómo algo así podía producirse y pensar ya en que podía producirse una fake news. Pero lo vuelvo a decir, puede haber fake news, puede haber mentiras. Porque desde el punto de vista informativo y periodístico es un caso, desde luego, digno de analizar. Claro, pero puede haber muchas mentiras. Yo estoy de acuerdo que puede haber muchas mentiras. No estoy de acuerdo, no me gusta. Pero cuando hay víctimas colaterales, porque no quiero hablar de ese tema, pero cuando miembros del servicio secreto mueren en Afganistán, que esto también es un tema para tratar, ¿y por qué no se han metido en una guerra? ¿Por qué no se han metido en una guerra? Y muertos. Y hay muchos casos. El Yacolet, hay gente que cuando las enterraron la cabeza la tenían en Almería y las piernas en la Roda. Pero esta gente, ¿qué moralidad tiene? ¿Será moralidad de ir a misa todos los días? No lo sé, no lo entiendo. Bueno, Andrés, que nos vamos enseguida a publicidad. Sí, esto es reírse por no llorar. El tema de la comunicación ha adquirido un valor importante que las organizaciones deben de cuidarlo y los ciudadanos tenemos que disponer de medios de comunicación que permitan que la sociedad civil sea protagonista. Por lo tanto, esa es la gran lección de que los medios de comunicación permitan que la sociedad civil se pronuncie, porque ese es el pueblo español. No sé si queréis apuntar algo más. Me gustaría decir algo sobre el tema, sobre lo que tanto se habla de la mentira. La mentira es algo innato dentro del ser humano, así de sencillo. Y además el ser humano va a mentir siempre en beneficio propio. Eso como primera medida. Entonces, no se trata ya de quién ha mentido más y quién ha mentido menos. Aquí ha mentido todo el mundo, todos los partidos políticos mienten siempre en su propio beneficio. Y todas las personas en general. Lo que hay que dejar claro es que hay personas que están en los medios de comunicación que son las que deberían de estar por encima de eso. Pero ¿por qué no están por encima de eso? Pues habría que saberlo. Ahora hablaremos también de las víctimas que dejó la COVID y los que hacían los negocios por detrás con las mascarillas. De quién miente más, quién miente menos, habría que hablar de que esto no vuelva a suceder jamás. Bueno, pues un poco ese... Que no vuelva a suceder otra vez, que se hagan caso a los servicios de inteligencia y que también no nos metan en una guerra sin aprobarlo ni el propio Congreso de los Diputados. Ese debate de espíritu constructivo era el que queríamos traer hoy aquí con esta efeméride. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, no se muevan, regresamos enseguida aquí en Calle Ancha.
Congreso de los Diputados ha debatido y aprobado hoy en una sesión plenaria extraordinaria la proposición de ley de amnistía que el PSOE ha pactado con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña y Junts. La norma ha vuelto al Pleno después de que regresara a la Comisión de Justicia el pasado 6 de febrero tras el voto en contra de Junts. Las formaciones catalanistas se felicitan por la ley de amnistía, pero advierten también que no es suficiente para resolver el conflicto. De hecho, el adelanto electoral planteado en Cataluña da un vuelco a la política nacional y abre también un futuro incierto para la legislatura. El Partido Popular ha hecho un movimiento de última hora con la intención de frenar la tramitación de la proposición de ley de amnistía, registrando ante la mesa de la Comisión de Justicia un escrito en el que se reclamaba la supresión o inadmisión a trámite de las 4 enmiendas pactadas la semana pasada entre el PSOE y los catalanistas. Ha dicho Feijóo una ley de amnistía que no es reconciliación sino sumisión. Una ley que divide a España en dos. Bueno, pues como han visto, cambiamos de tercio, como se suele decir en el mundo taurino. De nuevo tenemos que regresar, no puede ser de otra forma, a hablar de la ley de amnistía. El Pleno del Congreso ha dado luz verde a su remisión al Senado. Bueno, pues otro paso más. Tú, Andrés, siempre convencidísimo de que esto no va a llegar a puerto, pero los tiempos son los tiempos y es hacia donde nos está llevando el gobierno de Pedro Sánchez. Yo siempre he sido de la opinión de que el pueblo español no necesita una ley de amnistía. Estoy en contra de todas las leyes de amnistía que ha habido y también de esta, porque significa una excepción a la garantía del Estado de Derecho. Y en ese sentido entiendo que es una servidumbre que menoscaba la dignidad de los ciudadanos. Ni esta ley de amnistía, ni las anteriores, ni las pseudoamnistías que se han ido concediendo, porque para gobernar, ¿qué clase de gobernante es el que necesita dar amnistías? Se está minusvalorando. Esa es la verdad del ciudadano. Si algo conquistó el ciudadano cuando llegó la Revolución Francesa, fue que era soberano y era libre, y eso significaba de que se dotaba de un Estado de Derecho con separación de poderes. La separación de poderes es fundamental, es esencial. Los jueces no deben de ir a dar explicaciones al Congreso de los Diputados respecto de las decisiones adoptadas en sede judicial. Y los señores diputados y los señores senadores deben de responder y atender a los ciudadanos. Sigue persistiendo esa voluntad y esa falta de empatía de los señores diputados, los señores senadores, porque no se dan cuenta, y yo aquí reprocho a la oposición que se manifiestan en contra de la ley de amnistía, pero no han recurrido ni siquiera en la mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados cuando fue admitido a trámite. Y lo tenían muy fácil, podían perfectamente haberlo recurrido, porque lo que se pretende en definitiva es una reforma de la Constitución. Por tanto, hubieran tenido la posibilidad de haberlo recurrido a los tribunales y el Tribunal Supremo seguramente lo hubiera mandado a Europa para que se pronunciara suspendiendo la tramitación, de tal manera que nos hubiéramos evitado un montón de trabajo y de disgustos. Y ya lo veréis, como antes o después, esa ley no va a entrar nunca en vigor. Juanma, haces así con la cabeza, estás como, no sé si... No, lo que hago es que creo que ha tenido un pequeño desliz, porque aquí ha habido una amnistía, que fue la amnistía que se dio cuando pasamos a ser una democracia, y ahí se amnistió pues a todo el mundo, tanto de derechas como izquierdas. Por lo tanto, no, es que cuando ha comentado que no quería... Sí, pero es difícil que encuentres a una persona que especialista en leyes, ya sea abogado o tenga otra categoría, que piense que esta ley se ajusta al derecho, que es posible o que es hoy en día. Eso es así. Y precisamente Andrés no es una persona conservadora, ojo, ¿eh? No, pero yo he dicho que ha tenido un pequeño desliz. No, ninguno, porque no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la Constitución del año 78 para acá. Ah, vale, tío, si no lo tenemos claro eso, aquí lo que sucede es que hay personas que a lo mejor son rancias ellas, porque claro, esas personas que no creen en la Constitución y que incluso la desconocen, pues claro, el problema es ahora muy serio, porque es perder el tiempo. Pero entonces, ¿tú crees que el Partido Socialista hoy en día no cree en la Constitución con lo que nos plantea? ¿O qué ocurre? El Partido Socialista está entreteniendo al Partido Popular.
y el Partido Popular se deja entretener. Porque, si, no, en serio, es muy fuerte lo que está pasando. Se lo está currando entre Koldo, Amnistía, se lo está currando, Pero que si no llega, no, claro, pues si no llega a ser por la ley de amnistía, si no llega a ser por lo de Koldo y demás, dices, ¿qué protagonismo tiene el Partido Popular? La oposición no está haciendo sus deberes, no está presentando un proyecto de país, un proyecto de nación para el pueblo. Ya te lo comenté en programas anteriores, el proyecto a 5 pactos de Estado le ofreció a Sánchez, ninguno cogió, porque ninguno le interesa. Ahora vamos por orden, Juanma. Bueno, ¿en qué momento estamos con la ley de amnistía? Pues mira, yo estoy convencido que va a salir adelante, estoy convencido de que se van a aprobar los presupuestos, estoy convencido de que todo se ha realizado en base a Europa, a la Comisión de Venecia, y estoy convencido de que cuando ya pase a ser una ley orgánica por la propia Constitución y el propio Tribunal Supremo, no se puede retrotraer, puesto que es una ley orgánica. Por supuesto, por lo tanto, yo creo que esto va a salir para adelante. Vamos a llegar a un momento en que al final va a poder haber una conjunción. Espero que alguna vez el PP reflexione de convivencia dentro de un país y que no entremos en conflicto. Porque el tema de Cataluña, en muy pocas ocasiones, el Partido Popular lo único que ha hecho ha sido echar cerillas. Vamos a ver, va a haber unas elecciones en Cataluña, vamos a ver la representación del Partido Popular en Cataluña y bueno, yo estoy bastante contento de cómo va a salir. Me vengo por este lado, Antonio. Qué barbaridades. Es un tema que os llega mucho, yo lo sé. Qué barbaridades. Paso a mandar un saludo, por cierto, a Víctor, que nos estará viendo desde casa y Constitución en mano y deseando intervenir. Lo echamos de menos. Es lamentable que Sánchez esté vendiendo tan caro su permanencia en Moncloa. Hace 15 días dijo que no iba a mover una coma. Evidentemente está claudicando, está haciendo claudicar a todo un país, haciendo una amnistía a medida para Puigdemont y sus secuaces. Es una verdadera vergüenza, pero vergüenza, y es lamentable. Estamos ante un momento totalmente histórico que veremos a ver en qué va a desembocar. Veremos a ver en qué va a desembocar, pero en nada bueno, Hablamos de corrupción y tal, que todo es importante, todo es lamentable. Lo que está pasando a través del caso Koldo, que cada vez hay más políticos enfrascados en toda esa corruptela y esa trama. Totalmente pero si cabe os preocupa más la ley de amnistía, totalmente institucionalizada, pero claro, aún es más grave la amnistía, porque la amnistía está poniendo en peligro la separación de poderes, está poniendo en peligro el bienestar del Estado social, porque hablaba el compañero de convivencia. Convivencia es que tú seas más que yo, o yo sea más que tú. No, la convivencia es que tú y yo somos iguales. Es igual un albaceteño que un catalán. Igual. Y eso es lo que el Partido Socialista no, Sánchez, se está olvidando. Jesús. Bueno, yo voy a discrepar un poco, porque no creo que la ley de amnistía no es que vaya a acabar con la separación de poderes. Es que en el momento en que entre en vigor desaparece la separación de poderes, ya va a desaparecer por completo, y la ley de amnistía es el producto del presidente Sánchez, que es la indecencia personificada, porque obviamente algo así es prácticamente inimaginable para cualquier persona de bien. Yo lamento esto, creo que al final lo aprobarán, pero las consecuencias van a ser muy graves para el país. Pienso que van a ser tremendamente graves. Entonces hablaremos de quién miente, quién deja de mentir, y quién ha hecho esto y quién ha hecho aquello. Pero la historia va a dejar bien claro que habrá un antes y un después, porque los separatistas van a aprovechar la ley de amnistía para multiplicar por 100 su movimiento y para tirar adelante en lo que siempre han querido, los separatistas, la separación. Pero que esto no es una cuestión de los catalanes, es una cuestión de todos los españoles, y con la Constitución en la mano eso es imposible, con lo cual la indecencia de este presidente llega al extremo en el que va a permitir esto solamente por permanecer en la Moncloa, y eso ya es la mentira más grande que se puede decir, porque las consecuencias van a ser devastadoras para el país. Juanma. Totalmente. Yo sigo diciendo lo mismo. Totalmente. Yo, que mienta una persona mientras no haya muerto, puede mentir lo que quiera. Pero yo lo que también es cierto
Hombre, por la salud del país, Juanma, democrática, claro, quiero decir. Es que Antonio, qué barbaridad lo que tiene uno que escuchar. Yo ahora mismo acabo de escuchar una barbaridad, que se eliminan los 3 poderes del Estado, que España, bueno, el Partido Popular lleva diciendo que nos vamos a morir, que en la economía, que vamos a pegar el pedo. Ahora que se va a separar España, pero bueno, es una alarma continua y ninguna pedagogía. Cuando yo hablo de convivencia, no hablo del dinero, de la pela. Yo hablo, igualdad ante todo. Pero al Partido Popular especialmente le preocupa la economía. Los españoles. No, le preocupa su economía. Además, como algo huele mal en Madrid, pues también le preocupa. Pero aparte de eso, qué barbaridad, aparte de eso, lo que es increíble. Está claro es, a ver, y lo vuelvo a decir, lo he dicho antes cuando el 11M, España necesita un partido de derechas o un partido democristiano. Este partido, por los dirigentes que están ahora mismo llevando el Partido Popular, y que habrá militantes fieles, personas que tienen una ideología conservadora, que yo la respeto, y liberal, pero lo que es la dirección de este partido, que está llevando a que ahora prácticamente el Partido Popular se acerca más a la extrema derecha que a cualquier partido o formación. Fijaros en Portugal. En Portugal, la reacción que ha habido del Partido Conservador portugués, del Partido Socialista portugués, era la lógica y normal de partidos democráticos. Aquí es imposible con el Partido Popular. Se tiene que volver a refundar. Y luego, se podrá seguir atacando al presidente del gobierno. Pero el presidente del gobierno, lo dije en el otro programa, ha tomado una serie de decisiones, porque ha salido de vez en cuando el tema Coldo, que yo no lo estoy viendo en el presidente del Partido Popular. Directamente, con honradez y firmeza, se quitó del medio al señor Ábalos. Ayer en la sesión de control... No se lo quitó del medio, lo ladeó. No, eso es lo que dije en el anterior programa. ¿Por qué no se lo quitó entero? ¿Por qué no se lo quitó del todo? La pregunta es... ¿Por qué no se lo quitó de ministro, pero sigue ahí? Sigue ahí. ¿Por qué sigue ahí? En el grupo mixto. ¿Qué sabe Ábalos de él y qué sabe el de Ábalos? La pregunta es, ¿va a hacer lo mismo Feijóo con Ayuso? ¿Pero qué tiene que hacer Feijóo con Ayuso? Nada. ¿Pero qué tiene que hacer? ¿Va a hacer lo mismo Feijóo? Oye, que hay 2 denuncias contra Ayuso. La que os estáis inventando, sí. Y anoche resulta que sacó el perro a pasear y se hizo heces allá al lado de un árbol y no llevaba bolsita, se lo había olvidado en casa. Ya tenéis 2 denuncias. Venga, hombre, por favor, no seáis ridículos. Si no hay caso, no hay caso. Ya lo veremos. No hay caso. Y si hay caso, ella no sabe lo que hace su pareja, que en aquel entonces no era ni pareja. No era ni pareja, pero y ahí la que comete el delito, y todo se ha dicho de paso, es la ministra de Hacienda, entrando al Congreso dando datos que no debe de dar, y datos que son secretos. Pues eso a lo mejor se lo tienes que preguntar a vuestro ministro de Hacienda cuando dio datos. Sí, da datos, sí, de qué dio datos, Venga, no juegues con la demagogia, siempre igual. Atención a todos los jóvenes que no tengáis pareja. Atención a todos los jóvenes que no tengáis pareja. Se intenta aclarar. No hablemos a la vez. Hay un argumento que, hombre, yo te estimo, pero sabes que sabía que ibas a la palabra demagogia. Es que es la realidad. No, es demagogia pura y dura. ¿Cómo podéis abrir la boca cuando tenéis cada vez más cargos políticos imputados, investigados? No estamos ni juzgados. Parece el Congreso. Madre mía. Pero bueno, atención a todos los jóvenes, seáis hombres o mujeres, que no tengáis pareja. Cuando os echéis pareja, lo primero que tenéis que hacer es pedir un certificado de penales y otro a Hacienda. Sí, y otro a la social. Certificado estará al día. Andrés, que nos tenemos que ir con las conclusiones. Venga. Yo quisiera exponer por qué a mí no me parece razonable la ley de amnistía. Yo creo que la ley de amnistía tiene un efecto muy pernicioso para la convivencia en España. Porque significa el desaprovechar el trabajo que hace el Poder Judicial. Significa desautorizar a los jueces. Y en España tenemos unos jueces razonables, que son capaces de poner encima de la mesa y de sentar en el banquillo a cargos públicos de un color y de otro. Entonces, ese trabajo no puede ser pisado y desechado por una ley de amnistía que incluso se quiere aplicar a personas que se han puesto fuera del alcance, que no han acudido a dar sus explicaciones cuando los ha llamado el juzgado. Y eso es lamentable. Y eso significa una excepción que ahora mismo en España no nos podemos permitir. El pueblo español necesitamos sintomatología positiva de cumplimiento normativo.
de nada sirve el coger y hacer tantas excepciones. Y yo critico y criticaré toda la vida los indultos y criticaré toda la vida las amnistías, todas las amnistías, porque el Estado de Derecho significa el cumplimiento de la ley, y todo lo que sean excepciones a ese cumplimiento es una mala lección para los hijos. Los hijos aprenden de lo que ven de los padres, y los ciudadanos tenemos que tener la conciencia de que los diputados y los senadores no aprueban leyes que excepcionan los derechos y las garantías, y esa excepción va a perjudicar muchísimo lo que se llama seguridad jurídica, porque con arreglo a esa regla de 3, pasado mañana tendremos otra tercera amnistía, una cuarta, una quinta, claro. Y no habrá lo que significa seguridad jurídica y Estado de Derecho y separación de poderes. Por tanto, de una vez por todas, le pido a los diputados y a los senadores que hagan ver que lo trascendental es ahora mismo el cumplimiento normativo. Vamos a ir con las conclusiones finales, estamos ya en la recta final del programa. Bueno, pues dos asuntos nacionales hemos traído esta noche al plato de Calle Ancha. Ese aniversario sigue siendo noticia, el 11M, 20 años se cumplen, y bueno, pues la ley de amnistía. Vamos a invertir un poquito el turno de palabra. Empieza Jesús, adelante. Bueno, yo lo que creo es que en cuanto al tema del 11M, pues que sirva de lección a todos los españoles y que esto jamás vuelva a ocurrir. Y digo que sirva de lección porque ni seas político, ni seas ciudadano de la calle, ni seas la persona que seas en este país. En cuanto que se tenga conocimiento, noticia, rumor, lo que sea, de cualquier hecho delictivo, del tipo que sea, hay que plantearse que el deber de ciudadano, el deber de ser humano, de persona... contribuido a eso. Yo recuerdo, yo era muy joven, estaba a punto de estudiar periodismo y a mí me hicieron una pregunta, ¿tú quién piensas que ha sido, ETA o la yihad? Entonces, depende de tu contestación, votabas a uno o a otro. O sea, claro. Nosotros mismos nos hemos convertido también en portavoces, ¿no? También de esa... Hay que pensar en todo. Por eso yo, que creo en el futuro, y los jóvenes son nuestro futuro, espero que sean lo suficientemente objetivos y lo suficientemente responsables para no dejarse llevar por ningún tipo de información, para ser personas objetivas y críticas a la vez. Entonces, que contrasten todo lo que oyen, que contrasten todo lo que les cuentan, que contrasten hasta lo que ven, porque hasta nuestros ojos nos pueden engañar. Y en cuanto al tema de la amnistía, pues ya lo he dejado bien claro, pero vamos, a mí me parece una indecencia que pasará a la historia mundial que un gobierno se pliegue a una situación como esta, porque es que, por decirlo en 4 palabras, en este país, en cuanto la ley de amnistía despliegue sus efectos, porque yo soy de los que piensa que va a aprobarse y va a llevarse adelante, pues va a ocurrir que el robagallinas irá a la cárcel, el prevaricador, el traidor, el ladrón de dinero público se va a quedar en su casa y nadie le va a pedir ningún tipo de responsabilidades. Y esto es ya, vamos, el fin de la separación de poderes y el fin de la confianza, la poca confianza que pudiéramos tener los ciudadanos en el Poder Judicial. Porque yo siempre he querido creer firmemente en los jueces y en el Poder Judicial y cada vez creo menos. Antonio. Bueno, parece que Sánchez tiene algo psicológico y tiene fijación con Ayuso, pero para ver cómo trata de... Claro, lo ve una amenaza, vamos a ver cómo no la cargamos y tal, y que lo que se debe de hacer el señor Sánchez es fijarse en cómo gestiona Ayuso, que ayer, sin ir más lejos, salió que la Comunidad de Madrid aporta 3 veces más que Cataluña. Ayer nada, 3 veces más que Cataluña. Que se fije en eso, que se fije en que ella cogió sus 5.200 contratos de emergencia y los llevó para que se fiscalizaran, cosa que no ha hecho el señor Sánchez, ni el Ministerio de Sanidad, y aún estamos esperando que lo hagan y que lo prueben, pero claro, evidentemente lo que se encargan es de tapar cosas, ¿no? De tapar una corrupción totalmente institucionalizada y que cada vez hay más cargos políticos involucrados. Y yendo a la amnistía, porque todo va correlativo, todo nació, antes hablaba de Zapatero, ¿no? Cuando salió de rebote, lamentablemente por un atentado yihadista, ¿no? Sabemos todos que él salió de un congreso socialista por delante de Bono por un estatuto, ¿no? que prometió a los catalanes, ¿no? Ahí nace todo, porque a lo mejor antes hablaba el compañero del Partido Popular, ¿no? Gracias y larga vida, ¿no? Al Partido Popular, porque eso han sido los gobiernos de más prosperidad económica,
y más conciliación social, no lo que se hace ahora, que es crear conflicto y crear enfrentamiento, ¿no? El Partido Socialista, yo creo que a raíz de ahí pierde el sentido de Estado. A lo mejor con Bono hubiera sido otro cantar, y eso es lo que tiene que recuperar a nivel nacional el Partido Socialista, el sentido de Estado, ¿no? Y a lo mejor fijarse, a lo mejor en otros partidos socialistas, como es el de Paje en Castilla-La Mancha, que él sí supo decir que no a esas mascarillas defectuosas que había detrás, la trama que había, ¿no? Dicho eso, Sánchez sigue ese camino, Sánchez sigue dando. Ahora mismo Puigdemont y compañía saben que hay un cuarto rey mago. Está Gaspar, Melchor y Baltasar, y está Sánchez, ¿no? Pues saben que pida lo que le pida lo va a dar. Antes lo decía el compañero, ¿no? Se van a aprobar los presupuestos. No, claro que se va a aprobar todo, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio tenemos que pagar el resto de España? Cuando nos está minusvalorando a un castellano manchego. No, yo soy igual que un catalán. Por este lado, Juanma. Pues hombre, la verdad es que, como dice Antonio, ahí se oye cada cosa. Vamos a ver, un partido de Estado, el Partido Popular, que no ha logrado llegar a un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial. Un partido de Estado que cuando ocurrió los atentados del 11M no reunió a todas las formaciones políticas para ir todos juntos. Un partido de Estado que está juzgado por corrupción. Un partido de Estado que algo huele mal en Madrid. Y que todo esto es Sánchez, y que Ayuso, el presidente Sánchez se la tiene tomada con Ayuso. Hombre, la risa interior que me ha sido increíble, porque esta señora iba hacia Sánchez porque lo que quería es descabalgar a Feijóo. Le ha salido mal. Yo creo que ahora va a tener ahí un pequeño problema. Y en cuanto a la amnistía, pues hombre, hay que ser positivo, en el sentido de que a los ciudadanos todos estos mensajes que está trayendo la derecha y la extrema derecha, lo único que quieren es crispar. Y llegan crispando en el momento que no han reconocido legítimamente que no han reconocido a un gobierno legítimo. Y entonces, mientras eso ocurre, va a haber crispación. Por suerte, estamos en una democracia, por suerte va a haber elecciones, por suerte va a haber elecciones también en el País Vasco, en Cataluña, habrá unas elecciones europeas y unas generales. Y ahí volverá el pueblo a decir, esperemos que si el Partido Popular no gana, al menos legitime al gobierno, que es la máxima expresión de los ciudadanos que les han votado. Andrés, cierras el debate. El tema pasa básicamente por tener claro que el pueblo español está con las víctimas, es un sentimiento de unidad y de que por encima de las diferencias los atentados han traído esa manifestación de forma expresa y de alguna manera han dejado fuera de juego a la clase política. Hay un sentimiento de estar con ellas y así han sido reconocidos por los juzgados, en el sentido de que hay manifestaciones. Yo recuerdo anteayer salió las manifestaciones del juez Bermúdez, en el sentido de que las víctimas habían tenido el reconocimiento que legalmente se les puede dar, sin perjuicio de que se sientan dolidos y que efectivamente a lo mejor se merezcan más, pero si legalmente no se podía dar, se le han dado el máximo que legalmente tiene. Y no ha habido ninguna crítica respecto de esos reconocimientos. No hay nadie con dos dedos de frente que pueda quejarse de que los juzgados hayan reconocido a las víctimas esos derechos. Dicho esto, tenemos que ser capaces de pensar en positivo y de que la realidad no nos perturbe, que los partidos políticos tienen que ser instrumentos al servicio de la ciudadanía, no en sí mismos. El día que las cúpulas de los partidos asuman que tienen que estar al servicio de la ciudadanía, PSOE y PP serán más queridos y serán más útiles a la ciudadanía. Y en ese sentimiento yo estoy convencido que conseguiremos verdaderamente un Estado que avance y que no tenga tantos endeudamientos y ni se distraiga, porque ahora mismo la ley de amnistía está sirviendo para distraer al Partido Popular, que está centrado exclusivamente como leitmotiv exclusivo en la ley de amnistía, y se ha olvidado de que existen muchos problemas. Aquí, sin ir más lejos, porque no se hace en el Ayuntamiento de Albacete una comisión para investigar qué ha pasado, que ha derivado que el Hotel Beatriz reclame 39 millones de euros al Ayuntamiento de Albacete. ¿Para qué quiere el Ayuntamiento de Albacete un hotel? Si hay materias en las que la clase política, los concejales, los diputados, debieran de centrarse y dejarse ya de estar
con esa historia cuando todos sabemos que los jueces van a parar la ley o el proyecto de ley de amnistía? Y va a ser bien pronto. Y el que no tenga esperanza de que verdaderamente tenemos un poder judicial independiente y libre, lo va a ver, pero bien prontito. Más pronto de lo que nos esperamos. Bueno, hasta llegar solo una frase. Espero que en un futuro programa te tenga que decir, sí, Andrés, ¿qué razón llevabas? Porque vamos, va a ser motivo de alegría. Bueno, hasta llegar todo es hierba. Pues aquí sí, lo tenemos que dejar. Andrés en ese aspecto es más positivo que otras veces, porque a veces viene un poco con otro talante. Sí. No, pero que es positivo, que veréis cómo lo vamos a vivir y relativamente pronto, porque el proyecto normativo este en realidad lo que pretende y lo que hace es querer reformar la Constitución, por lo tanto no va a tener cobertura suficiente. Andrés, para y entrar se me en olvidó vigor. un detalle, para analizar los pormenores también de la ley de amnistía, invita a nuestros contertulios, a nuestros contertulios que hoy nos venden de casa, pero también a nuestros telespectadores a que vayan el miércoles que viene al Casino Primitivo. Corre, rápido. Efectivamente. Da los datos. Hay la oportunidad de ver a un magistrado que ha sido del Tribunal Internacional de La Haya y que además ha sido magistrado del Tribunal Supremo y que junto con Jaime Lozano Ibáñez, magistrado ejemplar y muy respetado y querido en todo el Estado español, van a exponer las razones que jurídicamente permiten tener la esperanza de que ese proyecto normativo no va a entrar llegue en a vigor. puerto. Miércoles 20 de marzo en el Casino Primitivo a las 7:30 de la tarde. Tomamos nota. Aquí lo tenemos que dejar. Gracias como siempre por su compañía desde casa. Aquí termina este jueves de Calle Ancha. Saben que regresamos la semana que viene, pues con todo lo que nos pida paso, lo local, regional, nacional. Aquí estaremos esperándolo. Feliz semana. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.